Salud al día, porque la prevención es el mejor remedio. Buen inicio de semana a todos los oyentes y televidentes del norte del país, que continúan con la sintonía de los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte. Soy Julio Miguel Andrade, voy a conducir este programa. La epilepsia, los ataques, las convulsiones han existido siempre. Sobre este tema vamos a hablar con un especialista en neurología y que últimamente, hace pocos meses, hizo un curso intensivo en Brasil sobre epilepsia y electroencefalografía. Es del doctor Iván Viñán, neurólogo del Instituto Médico de Especialidades. Iván, qué gusto tenerte acá. Gracias. Es un tema interesante, como a través de la historia, a las personas que les daba ataques, convulsiones, hasta se los divinizaba, como que tenían un contacto con un ser superior, pero como tú dices, Hipócrates ya describió a la epilepsia como un daño cerebral. Sí, es interesante porque cuando uno revisa a los clásicos de la Grecia antigua, uno empieza a ver que su sabiduría iba o más allá de solo la transmisión filosófica, sino también del entender la verdadera dinámica de muchas de las enfermedades, y entre ellas la epilepsia, porque como bien dices tú, esta se la catalogaba como una enfermedad divina, y de hecho eso significa epilepsia, algo que viene desde arriba. Entonces, de allí surgió el temor o la serie de tabús que se fueron creando alrededor de esto, pero ya en esa época se hablaba de que eran enfermedades de la mente, enfermedades que surgían de algún tipo de trastorno del sistema nervioso central, que producían una serie de manifestaciones como las convulsiones. Claro. Y claro, estamos en otros momentos donde disponemos de gran tecnología y tecnología de punta, donde se detectan ya focos que alteran el circuito eléctrico del cerebro, y focos cada vez más pequeñitos, ¿no? Así es, yo creo que la transformación que se ha dado en los últimos 30 años con el advenimiento de las técnicas de neuroimagen, primero la tomografía, luego la resonancia magnética y ahora la serie de estudios adicionales de resonancia magnética funcional, la espectrometría, el espectro. Bueno, esto nos ha abierto campos enormes para tratar de descubrir las zonas, los focos epileptógenos o las zonas de alteración metabólica que pueden provocar crisis. Entonces, esto junto, obviamente, con la historia clínica que jamás ha perdido su vigencia y los estudios electroencefalográficos nos permiten dar una mejor atención, entender mejor el fenómeno de la epilepsia en las personas. Porque mira, los españoles dicen, nosotros, los españoles tenemos 400,000 pacientes epilépticos. Nosotros, ¿qué podemos decir estadísticamente? Mira, en el Ecuador hay un gran estudio que se hizo en el año de 1900, entre el 87 hasta 1990, dirigido por un distinguidísimo médico neurólogo, el doctor Marcelo Plasencia. Un estudio epidemiológico grande, poblacional, que se hizo en 72,000 personas de las provincias de Carchi y de Imbabura, en donde se pudo establecer que la prevalencia de la epilepsia sería en nuestro país del orden del 14 por 1000. Estamos hablando de que en el Ecuador existirían no menos de 150,000 personas con epilepsia. Yo creo que este estudio es terriblemente importante y mencionarlo porque es uno de los pocos estudios poblacionales que se han hecho en Latinoamérica y es un estudio hasta el momento de referencia por la calidad del investigador y de los investigadores que participaron en esa época y sobre todo de los resultados que se pudo obtener de esto. Por eso, insisto, es una enfermedad increíblemente prevalente e incidente, por lo tanto, es una enfermedad de salud pública, ¿no? Ahora, esta es una enfermedad que da a todos los estratos sociales. Sin embargo, en América Latina encontramos más incidencia de epilepsia por las neurocisticercosis, por estas larvas de estos parásitos que por comer alimentos no muy bien cocinados o de mal origen se van al cerebro. Sí, mira, efectivamente, las epilepsias secundarias que decimos
a aquellas que responden a algún daño cerebral, como puede ser la cisticercosis, como puede ser un tumor cerebral, como puede ser una malformación dentro del cerebro, como puede ser la secundaria a traumas craneales u otro tipo de patología, en realidad son más frecuentes en los países en vías de desarrollo o en los países del tercer mundo, en donde desgraciadamente por las condiciones sanitarias la persona, la mujer sobre todo, está más expuesta a patologías anoxas que pueden alterar el desarrollo del sistema nervioso central desde el momento mismo de la concepción. Entonces, efectivamente, las enfermedades inflamatorias, entre estas las parasitarias, son todavía prevalentes en nuestros medios. Afortunadamente, y gracias a las campañas, a la educación sanitaria que se ha ido haciendo en las últimas 2 décadas, yo diría que la prevalencia de la cisticercosis ha bajado importantísimamente en nuestro país. Por las condiciones sanitarias, ¿no? Sí, tenemos más agua potable, la gente está más educada, pues se lava las manos. En el curso que tú hiciste en Brasil, que fue de mucho tiempo, ellos están más actualizados, tienen un alto índice de... ¿Por qué realizaron ese curso en Brasil? ¿Por qué en Brasil? Primero, en realidad, en Latinoamérica es el país que más publica en cualquier área de la medicina. Lo que yo digo, ¿no? Tienen una enorme población, pero la ventaja allí es de que todos los hospitales son hospitales universitarios, entonces todo el mundo se maneja en ese ambiente de estudio, de capacitación permanente, de investigación, de publicación, lo que hace que el nivel educativo obviamente sea mayor. Y por otro lado, tenemos personas que se dedican exclusivamente a temas puntuales de la medicina, como en el caso de la epilepsia, y particularmente en la Universidad Federal de Sao Paulo, donde hice el curso en el Hospital San Paulo, en donde hay unidad exclusivamente dedicada a la epilepsia, y de esta hay unidades que estudian solo las epilepsias primarias y solo las epilepsias secundarias, y en las epilepsias secundarias más aquellas que tienen la posibilidad quirúrgica. Ya. Porque claro, la posibilidad quirúrgica, tú ya como especialista ves, hay casos que terminan en cirugía, cuando son reacias al tratamiento. Así es, tenemos las epilepsias refractarias, es decir, aquellas que no responden a los tratamientos convencionales, en las que debemos buscar una posibilidad quirúrgica. Y ahora, obviamente, si se detecta que tenemos un cisticerco que, por ejemplo, no se dio al tratamiento clínico, la opción es quirúrgica. Si tenemos un tumor cerebral, la opción puede ser quirúrgica. Una malformación arteriovenosa, la opción puede ser quirúrgica. Pero ahora se conoce una patología que es la que más se está operando, que es la esclerosis mesial del lóbulo temporal. El lóbulo temporal, imagínense, es la zona que produce al momento en los estudios el 60% de las epilepsias secundarias, y particularmente esta esclerosis mesial, es decir, la lesión de la parte del lóbulo temporal del hipocampo, la que provoca la mayor cantidad de crisis, y que esta tiene una opción quirúrgica, y una opción quirúrgica que al momento se sabe que tiene un muy buen pronóstico. Digo al momento porque ya veremos con el pasar de los años. Porque mira, epilepsias hay más de 30. Hay muchísimas. Muchísimas. ¿No? Hay muchísimas. Y a mí lo que me preocupa es las estadísticas, dice, más del 35% no son controladas. Imagínate. Es verdad. Este dato es terriblemente importante, Julito, porque en general, viendo en un contexto global todas las epilepsias y sus causas, estas se controlan con un medicamento el 62%. Qué bueno. Con 2 medicamentos subimos hasta el 72, 74%, dependiendo de las series. Con 3 medicamentos subiremos el control un poquitito más de esto, 76, 78%. Con 4 o más medicamentos subiremos 1% más. Es decir, estamos hablando de un 20, 25% de formas de epilepsia que van a ser refractarias al tratamiento clínico, en donde tenemos que todavía buscar otra posibilidad de tratamiento, no solo quirúrgica, o, lógicamente, la investigación para saber a qué se debe esa forma de epilepsia. Porque, mira, yo soy viejo y hay medicamentos, el fenobarbital, la difenilidantoína, se están usando desde hace 100 años y seguimos usando. Entonces digo, ¿qué pasó con la tecnología? ¿Qué pasó con la ciencia? Claro que hay centros que están estudiando
cuáles son los receptores del sodio, por ejemplo, ¿no es cierto? Están estudiando, pero seguimos usando esos medicamentos de hace 100 años. Mira, yo creo que en el mundo de la medicina se dan cosas realmente increíbles. Hemos tenido realmente verdaderos pensadores, médicos que han sabido no solo interpretar, diagnosticar la enfermedad, sino en realidad conocer el contexto en el que se desarrollan estas, el contexto social, el contexto humano, el contexto histórico, que son las que irían de alguna manera influenciando en la creación de tal o cual enfermedad. Por eso es que muchas de las patologías que conocemos ya han sido descritos desde el siglo XVII, desde el siglo XVIII, en el siglo XIX ni hablar. Y muchos de los medicamentos, efectivamente en epilepsia, como el fenobarbital, imagínate, en 1908 se descubrió ya la fórmula y su aplicación ya en cuestiones de epilepsia data de 1922, 1930, con los primeros estudios de electroencefalografía, en donde ya se empezó a administrar este medicamento y con éxito. Y ese éxito persiste hasta el momento. Luego vino la fenitoína en la década del 40 y luego los otros anticonvulsivantes de primera generación, por decirlo así, ¿no? la carbamazepina y el valproato ya en el 50, en el 60 y luego en los últimos años los nuevos medicamentos. Pero mira, hasta ahora no han sido superados el fenobarbital y la fenitoína y la carbamazepina, que son los básicos, en el porcentaje de efectividad en el tratamiento. Obviamente, lo que se ha mejorado es los menores efectos indeseables, claro. Pero si nosotros hablamos de efectividad, no han sido superados. Todavía esos son los gold estándar, esos son todavía los que tenemos que comparar para ver la eficacia de los otros medicamentos, lo cual particularmente yo pienso que a pesar de que hay efectos indeseables que se han ido estudiando y que hemos visto y que se están viendo en los nuevos anticonvulsivantes, no es que están libres completamente, insisto, se requiere de muchos años para saber realmente cuál es la verdadera utilidad de un medicamento, no solo en el control de las crisis en este caso, sino en el efecto que puede tener sobre la de la persona. Hemos visto que estos medicamentos antiguos se están utilizando y han tomado mucha vigencia en países. Tenemos estudios enormes, grandes, de la India, de la China, de países del África, en donde que por el costo se están utilizando nuevamente el fenobarbital y la fenitoína con un porcentaje de control muy similar a los medicamentos actuales y de un costo infinitamente menor. Porque mira, el paciente epiléptico que porque tiene alteraciones genéticas o porque fue fruto de un accidente, porque también hay epilepsias posteriores a traumatismos, o porque hay una alarma en el cerebro. Él no debe ser estigmatizado y él debe involucrarse al aparato productivo del Estado y trabajar y que nadie lo discrimine. Entonces él requiere una condición de vida que todos merecemos. Así es, Julito. Esto entra del contexto, en realidad, de prácticamente todas las enfermedades y del tema de las personas con algún tipo de discapacidad. Todos somos personas. O sea, desgraciadamente nos han educado para sesgar a los grupos de las personas, establecerles en sociedades, lo cual es terriblemente absurdo. Afortunadamente estos temas se están tratando y eso se está superando. Se está superando, vemos como que cada día los diferentes grupos, con una diferencia, están ya involucrados en el contexto del quehacer diario. Y las personas con epilepsia igual. Si ya hemos dicho que la gran mayoría de las personas con epilepsia se controlan, pues tienen que hacer una vida absolutamente normal. Si otras requieren 2 o 3 medicamentos quizás para lograr un mejor control, pero igual tienen que integrarse a las actividades. Aquellos que tienen una epilepsia de difícil control y quizás con daños neurológicos que puedan limitar su desenvolvimiento normal, pero pueden tener ciertos tipos de habilidades que igual pueden ser muy útiles a todos los que vivimos en una sociedad. Entonces, no puede existir el discrimen, más bien lo que debe existir es el conocimiento, el tratar de entender la enfermedad para eliminar los tabús, para luego, obviamente, entendiendo ser más solidarios y más bien colaborativos para que hagamos una sociedad de personas con diferencias, pero personas. Porque eso es lo importante, ser personas. La medicina es tan compleja que estudias 8 años de medicina. Después, solo para
intervenir el ojo, requieres 4 años más. El ginecobstetra estudia el posgrado y requiere subespecialidades para entender la salud fetal. Además de ser ginecólogo, tiene que estudiar unos años más para entender la salud fetal dentro del útero. El neurólogo igual tiene que coger subespecialidades, porque no es cuestión de decir, bueno, Epamin, ya dije un nombre comercial, difeniladentoína, carbamazepina y punto. No, tiene que tener una subespecialidad. Por eso es que en Estados Unidos, mira, dice epileptólogo, donde tú haces unos estudios como tú los has hecho en Brasil, para manejar justamente muy bien este arsenal terapéutico, que en buenas manos disminuye los efectos secundarios y le hace la vida llena de, por lo menos, un estilo de vida saludable al paciente. Así es, Julito. La medicina, como todos los otros campos de la ciencia, amerita el estudiar más y más, el perfeccionar más y más, pero sin descuidar la generalidad, sin descuidar el contexto. Yo considero que la epilepsia sí debería ser manejado por epileptólogos, pero los casos realmente que él tiene que manejarlos. El neurólogo general tiene que ver la gran mayoría de los casos, y en nuestro medio, los médicos generales, nuestros médicos rurales, son los que deberían estar suficientemente capacitados para manejar la gran cantidad de casos de epilepsia que llegan allá. Que son en su mayoría que están en el área rural. Que son en su mayoría porque desgraciadamente, y esto no es solo un problema de los países del tercer mundo o de los de vías en desarrollo, en donde desgraciadamente el 70 a 80% de personas con epilepsia no están recibiendo un tratamiento adecuado, no reciben atención médica. Es un índice altísimo. Es altísimo, pero digo, no solo es de nuestros países. Los estudios últimos, por ejemplo, en Europa, en ciertos países como en Inglaterra, el 40% y hasta el 50% en otros países europeos todavía no están recibiendo un tratamiento adecuado. Es decir, en realidad es un problema mundial que amerita que todos conozcamos adecuadamente, que en las universidades estimulemos el estudio de esta patología, que estoy hablando de 150,000 personas, 160,000 personas en el Ecuador, que estos jóvenes deberían conocer para enfrentar de mejor manera, y casos seleccionados, aquellos de difícil control, aquellos que tienen algún tipo de patología asociada o de una inadecuada respuesta a la medicación, que lo vea la persona que se ha especializado más, pero el resto tiene que ser manejado ya en el contexto de la medicina primaria, de la atención primaria de salud. En tu actividad, que la tienes muy bien agitada en todo el norte del país, no solo aquí, sino en Esmeraldas, en Sucumbíos, ¿has encontrado casos refractarios y resistentes a tratamientos? Sí, desgraciadamente muchos porque, por ejemplo, en la provincia de Esmeraldas, yo atiendo preferencialmente niños. Te estoy hablando debo haber hecho más de 6,000 evaluaciones en las poblaciones en las que doy atención: Esmeraldas, en Muisne, de Esmeraldas obviamente Atacames Valla, veo en Quinindé, en Borbón, en San Lorenzo. Desgraciadamente veo niños con patología neurológica, patología del neurodesarrollo muy grave. Patología que se hizo desde el momento, de la concepción, durante el embarazo, en el momento del nacimiento, o lesiones, procesos infecciosos, sobre todo en los primeros meses de vida, que condicionan lesiones neurológicas terriblemente severas, que aparte ya de la discapacidad intelectual, física, sensorial, epilepsia. Del grupo de niños que yo veo allí, el 60 al 65% acuden por epilepsia, a más de la otra afectación. Entonces, en este tipo de población, en donde ya tenemos daños estructurales importantes en el cerebro, el porcentaje de éxito en el tratamiento es menor. Es menor porque obviamente el tratamiento que nosotros tenemos para la epilepsia, todos medicamentosos, son sintomáticos. Es decir, va dirigido al síntoma, a la crisis, al diferente tipo de la crisis, para controlar eso, mas no estamos interviniendo en el factor etiológico. Ya, porque mira, el cerebro del niño, esa plasticidad favorece para muchas cosas, ¿cierto? En un niño hay más plasticidad que en un viejo. Por supuesto.
Debemos recordar que la lesión en un cerebro que se está formando, que se está desarrollando, va a ser diferente a la que es en un cerebro ya establecido, como sería el adulto joven o más allá de él. Pero en el resto, la lesión que se establece implica no solo, en este caso, el provocar crisis, sino alteraciones en la cognición, en su nivel intelectual, en su capacidad de aprendizaje, en su capacidad de relacionarse con el entorno, en su capacidad de entender lo que sucede en su entorno, en su capacidad de poder contribuir a la sociedad. Claro. Entonces es una problemática terriblemente importante y de muy difícil de control si es que en realidad no mejoramos el nivel de atención preventiva. Preventiva. Es que tenemos que gastar más en prevención. Y también educar a las madres y padres de familia, porque muchas veces, ¿quién no ha tenido una convulsión o ataques por una fiebre? Que no es de epilepsia, ¿no es cierto? Pero hay que saber distinguir y hay que saber atender una emergencia en caso de la familia que está al frente. Así es, Julito. Este tema es terriblemente importante porque desgraciadamente la gran mayoría de las personas, diría yo el 92% de las personas en algún momento de su vida tienen el riesgo de presentar una crisis, de cualquier tipo. No estoy hablando de epilepsia, una crisis. Crisis febriles son muy frecuentes, efectivamente, crisis febriles típicas, es decir, aquellas que se presentan en niñitos menores de 6 años, en donde les da una convulsión por un proceso febril. Atentos, ya no podemos solo catalogarlas como crisis febril, tenemos que hacer un seguimiento, porque quizás ese es el inicio de una epilepsia que posteriormente la veremos, o que por la crisis febril, por la afectación que se hace en ese momento de la crisis febril, y sobre todo cuando son repetitivas, que ya se sale del esquema de crisis febril típicas, son atípicas, estas ya provocan daños en el cerebro, particularmente en el lóbulo temporal que estaba hablando, en el hipocampo, que luego provocará crisis ya como una verdadera epilepsia. Por lo tanto, debemos conocer, debemos difundir a la población y sobre todo a la población de infantil, a esos padres de familia que cuando hay una crisis febril buscar inmediatamente la atención médica, porque sí, ojalá sea solo esa crisis febril por el proceso infeccioso que se controla y se acabó, pero ojo, necesitamos el seguimiento porque hemos visto ahora, y no es raro, guaguas que hacen crisis por fiebre, pero no una crisis, un montón de crisis y ya pasan media hora hasta 1 hora o más haciendo crisis. Cuidado, esto puede ser parte de otra patología muy grande que nos condiciona ya daño cerebral que va a provocar epilepsia y que va a provocar otro tipo de alteraciones. Por lo tanto, todos debemos estar atentos a esas manifestaciones. Porque mira, hoy los padres de familia, por el trabajo, las circunstancias, están poniendo sus hijos en manos de centros parvulares. Vos sabes que el gobierno está propiciando esta estimulación temprana en centros donde hay una gran cantidad de niños y niñas. Y el personal, claro, el personal son estudiantes universitarias, pero que deben recibir por lo menos indicaciones básicas de algo que la mamá no se enteró, de estas crisis convulsivas, que puede ser el alerta para empezar un buen tratamiento. Así es, Julito. Como te decía, el proceso educativo tiene que abarcar a toda la sociedad, Todos debemos conocer cuestiones básicas. Quizás en las áreas donde hay cuidados de niños o los maestros deberían conocer un poco más, porque ellos son nuestros aliados en realidad en el diagnóstico. Porque qué lindo es cuando uno como médico recibe al paciente y le hacen una descripción de la crisis. Pero eso no sucede en todos los casos, porque la persona solo le llama la atención la convulsión, es decir, cuando la persona está bien y de pronto se cae y empieza a moverse, a retorcerse, a remorderse. Pero la epilepsia no solo es eso, son miles de manifestaciones. Entonces, un adecuado entrenamiento nos ayudaría mucho para tratar de detectar tempranamente los casos y, lógicamente, la detección temprana ayuda también en el éxito del tratamiento. Y esa clasificación que no me gustaba a mí, pero no sé si se siga con la misma, pequeño mal y gran mal. Sabes que yo creo que obviamente todo está acorde a la época, ¿no? Antes, siglos atrás, lo que más llamaba la atención era precisamente la convulsión grande. La persona, insisto, está bien y de pronto cae al suelo y empieza a retorcerse, a remorderse, a sacudirse. Entonces este era el gran mal. Pérdida de conciencia. Pérdida de conciencia y sacudidas bruscas al punto de que hasta ahora pues todos nos asustamos. Se desploma. Se desploma, pensamos que la persona se está muriendo.
y con las sacudidas, cosa que la gente realmente se asusta. Pero al gran mal, igual, 2 siglos atrás se empezó a notar que había otros episodios en los que el niño particularmente solo Se quedaba desconectaba, ausente. se quedaba ausente Ujú. por pocos segundos y luego continuaba haciendo sus actividades. Pero estas pequeñas crisis se repetían cientos de veces cada día. Ajá. A diferencia de la convulsión, se les dio en llamar pequeño mal, las ausencias. Las ausencias. Pero aparte de esto hay obviamente gran cantidad, porque ahora la clasificación se hace gracias a los conocimientos actuales, tanto de la clínica, cuanto de la electroencefalografía, cuanto de la influencia genética, en una clasificación que permite ya describir síndromes epilépticos por grupos de edad, que lógicamente el nosotros catalogar en síndromes nos permite una mejor orientación, no solo diagnóstica, sino de tratamiento y de pronóstico, obviamente. Iván, después de agradecerte tu buena voluntad que tienes para venir al programa, danos un mensaje para las personas que tienen pacientes epilépticos, que les da ataques, que les da convulsiones, y personas también que no tenemos ese problema, pero que debemos estar preparados a atender un caso de esas emergencias. Gracias, Julito. Yo creo que el mensaje principal y lo que nosotros como Liga Ecuatoriana contra la Epilepsia perseguimos es tratar de dar a conocer mucho más lo que es esta enfermedad. Señalar que es una enfermedad crónica del sistema nervioso, que tiene una gran posibilidad de éxito en el tratamiento, o de que tenemos ahora herramientas que nos pueden posibilitar enfrentar mejor esto, de que es una enfermedad que hay que conocerla, no hay que temerla, no hay que sesgarla, no tenemos por qué a las personas que tienen epilepsia alejarles, sino más bien acogerles, entenderles, comprender, para poder realmente hacer mucho más efectivo el tratamiento, porque como muchas de las personas con epilepsia dicen, no me preocupa tanto la crisis, sino la reacción de las personas cuando me ven con una crisis. Entonces, ojalá podamos superar esto, invitar a las personas que tienen epilepsia o que tienen familiares con esto, buscar los centros hospitalarios, los centros de salud, a los profesionales que se dedican más al tema. En Imbabura tenemos 3 médicos neurólogos, es una maravilla, desgraciadamente, qué pena que no hay neurólogos trabajando en los hospitales, pero podemos crear actividad para tratar de llegar cada vez más y más hacia las personas con esta patología. Como parte de la Liga Ecuatoriana contra la Epilepsia, nuestra intención es educar en todos los niveles, hacer programas de formación continua. Nos interesa llegar hacia donde las gentes para poder tratar de mejor manera, y estamos nuevamente intentando hacer una propuesta como Liga, como Sociedad Ecuatoriana de Neurología, para esperar ser acogidos por el Ministerio de Salud y poder trabajar conjuntamente en la solución de este tipo de problemas, brindar nuestro aporte para que podamos de alguna manera paliar el efecto tremendo de la epilepsia en el contexto del desarrollo de nuestro país. Ha sido el doctor Iván Viñán, neurólogo, es neurólogo del Instituto Médico de Especialidades, especialista en epilepsia. Pues nos ha dado indicaciones claves sobre esta enfermedad crónica, degenerativa, pero que con la ciencia, tecnología actual se puede tratar, se puede mantener a una persona en buenas condiciones laborales y sociales. Muchas gracias al doctor Iván Viñán, espero tenerte en otro programa. Gracias. Gracias a ustedes, les esperamos el día de mañana. Este programa se reprisa a las 14 horas. Gracias por ver. Salud al día, porque la prevención es el mejor remedio. La U en casa. Un espacio para el entretenimiento, la investigación, la educación y sobre todo para su compañía. Desde esta su casa, la gran familia universitaria. La U en casa.